Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 21 de marzo y este podcast lo he querido hacer un poco distinto, quizás me quede algo más largo de lo normal, pero quería compartir con vosotros unas reflexiones acerca de si echamos un vistazo al pasado, 20 años atrás, dónde hubiese sido mejor poner nuestro dinero, ¿vale? Lo hago también porque hace poco he escuchado un podcast donde una persona que estaba invitada en ese podcast afirmaba básicamente que conseguir menos de un 100%, menos de un 200% al año, pues era de losers, como decía él. Y entonces me quedé un poco patidifuso de que sí, que si tú pones todos tus huevos en la misma cesta, como podría haber sido el último año Tesla, Bitcoin, Ethereum o otra serie de cosas y aciertas, pues está claro que lo vas a conseguir. Lo difícil es mantenerlo en el tiempo. Por eso he querido hacer un vistazo al pasado y haberme puesto 20 años atrás. También he querido comparar un poco las afirmaciones que se suelen decir que lo mejor es indexarte, ¿vale? Nunca dicen al índice, normalmente suelen decir S&P500 y luego, como vamos a ver, no es tan bonito, pero sí que suelen decir no, indéxate y te olvidas de todo porque indexarte lo hace mejor que la mayoría de fondos, etcétera, etcétera. Pues bueno, vamos a ver con datos un poco pues cuáles son las conclusiones. Para ello, lo que he hecho ha sido irme 20 años atrás, eso es principio de 2001, y ver dónde estaba, para no hacerlo muy largo y muy complicado el estudio, pues dónde estaba el S&P500 y dónde estaban dos empresas, 3M y Johnson & Johnson. ¿Por qué he cogido estas dos empresas? Porque en aquella época estas dos empresas ya eran aristócratas del dividendo y eran unas de las clásicas. Evidentemente hay más clásicas, ¿vale? Pero no he querido coger nada raro, porque además este hombre también decía que, que no vas a conseguir un 200% invirtiendo en empresas, básicamente no lo decía, pero lo daba a entender, empresas de mierda como 3M y Johnson & Johnson. Pues bueno, he cogido estas dos empresas clásicas del dividendo, que ahora mismo ya son reyes del dividendo, que llevan más de 50 años aumentando el dividendo, pero por esa época pues llevaban algo más de 30 años. Y bueno, en esa época el S&P500, principios de 2001, cotizaba a 1.315 puntos, 3M a 60,25 y Johnson & Johnson a $52,53, ¿vale? Y a finales de 2020, respectivamente, estaban a 3.756 puntos el S&P500, 3M a 174,79 y Johnson & Johnson a 157,38, ¿vale? Fijaros que he cogido este periodo solo para mirar 20 años atrás. No me he puesto ni en la cima del bajón de la crisis del año 2000, ni tampoco en la parte más bajo, que hubiera sido un poco más adelante. Simplemente lo he cogido porque es 20 años atrás, me sale de 2001, nada más. No he querido hacer ningún sesgo. Si este análisis lo hacemos en distintas épocas, como puede ser empezando a lo mejor desde el 2012 o cogiendo otra serie de años, a lo mejor sale un poco distinto, pero creo que irte 20 años atrás y no coger ningún punto en concreto puede salir la cosa bastante interesante. Bien, si hacemos los porcentajes, vemos que el S&P500 durante esos 20 años ha subido un 185,63% en total, ¿vale? 3M ha subido un 190,11% y Johnson & Johnson ha subido un 199,60%, ¿vale? ¿Cuál es la primera conclusión que sacamos de aquí? Que más o menos todos lo han hecho igual. Parece ser que las empresas que han repartido dividendo pues lo han hecho un pelín mejor. Hombre, de 185 a 199 pues sí hay diferencia, 190 quizás no tanto, pero vamos a ver que esto tiene trampa. Y por otro lado, la conclusión más importante es que a no ser que aciertes un activo muy concreto, conseguir más de un 200% en un año sería hacerlo igual que lo ha hecho el S&P500 o empresas clásicas, ¿vale? En 20. Por tanto, hacer un 200% cada año y además de manera continuada no es sencillo, no es simple y tienes que tener, por decirlo de una manera, suerte o ser un visionario, ¿vale? Como la mayoría de las personas creo que no quieren dejar su dinero a la suerte, hay gente que sí, que es muy atrevida, yo los admiro, les aplaudo y ya está, pero normalmente no queremos poner todo en un valor, echarlo a la suerte, o la mayoría de las personas no somos visionarios, pues no hacemos eso,
¿vale? Pero vamos a decir que no es la manera de hacerlo habitual. Normalmente sí se diversifica, ¿vale? Sobre todo a lo mejor 1.000 euros puede que sí los metas, pero cuando estamos hablando de 100.000 euros ya no. Bien, pero lo que quería hacer hincapié de las empresas de dividendo creciente como son 3M y Johnson & Johnson es que esta rentabilidad no he tenido en cuenta los dividendos. He tenido solo en cuenta el valor de la acción. Por tanto, me he dejado una parte muy grande de lo que es interesante invertir en estas empresas como 3M y Johnson & Johnson, que son los dividendos que cobras, que reinviertes y además lo que aumentan estas empresas el dividendo. Para ello, lo que he hecho para incluirlo ha sido pensar, oye, ¿qué dividendo repartía 3M y Johnson & Johnson en 2001 y qué dividendo reparten ahora? Pues bueno, 3M repartía $1,2, ¿vale? Y en 2020 repartió más o menos 5,88. Puede que se me haya ido algún céntimo por ahí, ¿vale? Johnson & Johnson repartía 0,7 y ahora reparte 3,98. Respectivamente, el incremento es del 390% para 3M y del 468,57% para Johnson & Johnson. O sea, han aumentado sus dividendos una bestialidad. Como esto así a lo mejor queda un poco difuso en porcentajes y demás, vamos a hacer una cosa, que es poner una persona que en 2001, principio de 2001, tenía 100.000 euros. Si los hubiese invertido en 3M, estaría recibiendo en 2001 1.991 euros. Vamos a decir 2.000 euros, ¿vale? Brutos. Pero sin embargo, si simplemente no hubiera reinvertido nada, repito, no hubiera reinvertido, hubiese cogido los dividendos y se los hubiera gastado en viajes o lo que sea, simplemente por el incremento del dividendo, en 2020 estaría recibiendo $9.759 brutos. Y para Johnson & Johnson la diferencia con estos 100.000 euros invertidos en Johnson & Johnson es que hubieras pasado de cobrar en 2001 $1.332 a $7.576, como digo, sin reinvertir el dividendo. Como podéis ver aquí, la diferencia está claro y el efecto es claro, pero claro, hay que esperar 20 años. Normalmente la gente pues quiere todo para allá. Si le pones un podcast que dure más de 10 minutos, la gente no te lo escucha. Incluso en Instagram, si pones vídeos que duran más de un minuto, la gente no te los ve, ¿vale? ¿Por qué? Porque queremos todo de manera inmediata, pero hay que ser paciente. Bien, y entonces la siguiente pregunta que os podéis hacer es, oye, ¿y qué pasa si realmente hago lo que dice esta estrategia? Que es todo dividendo que cobro y que además cobro neto, voy a tener en cuenta el efecto impuesto, ¿vale? Todo este dividendo que cobro lo reinvierto. Para ello, lo que he hecho ha sido muy simple, ha sido decir, oye, me calculo el dividendo que ha sido lo he hecho solo con 3M, ¿vale? Para que no quedara esto muy largo, con Johnson & Johnson, para que no quedara muy largo. Y lo que he hecho ha sido ponerme los años desde 2001 a 2020, el dividendo anual, ¿vale? Lo que cobraría neto, y con ese neto ver la cotización de Johnson & Johnson a final de cada año, cuántas acciones nuevas compraría, ¿vale? De tal manera que es lo que cobro, lo reinvierto en la misma empresa independientemente del precio, ¿vale? Y a partir de ahí, pues voy haciendo que crezca la bola de nieve. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Que si os acordáis, con Johnson & Johnson habíamos dicho que cobraríamos en 2020 $7.576 netos, brutos, ¿vale? Bien, si yo cojo en 2020 y he ido reinvirtiendo el dividendo, se me quedan lo voy a poner por aquí, $11.137, ¿vale? 11.137 respecto a los 7.576 de antes, pues hombre, es una diferencia de $4.000, perdón si a veces confundo dólar con euros, todo en dólares, de $4.000, que hombre, es más del 50% extra, ¿vale? Si lo paso a neto estaríamos hablando de $8.900 netos, ¿vale? Bien, esto es una diferencia bastante interesante. Y también quería decir que este dividendo que he ido comprando acciones se ha revalorizado, ¿bien? Si yo tengo en cuenta ahora todas las nuevas acciones que he ido recomprando durante estos años, empezando con $100.000,
simplemente no he metido dinero nuevo, he ido recomprando acciones, ¿vale? Me sale que el capital que tendría en acciones sería 440.400 euros, ¿vale? Lo que supone una rentabilidad del 340,4%. Si lo hacemos sin reinvertir, la rentabilidad hubiera sido del 199,60%. Estamos hablando que estamos hablando de un 140% más de rentabilidad por simplemente coger los dividendos y reinvertirlos. Lo cual, pues bueno, deja ver que si ya sin reinvertir dividendos, simplemente habiendo invertido en Johnson & Johnson lo hubiéramos hecho mejor que el S&P 500, bien, si lo hubiéramos reinvertido los dividendos lo hubiéramos hecho muchísimo mejor. Bien, vale, dicho esto, ya para acabar la guinda del pastel me he preguntado cuál es la inversión estrella que se podría hacer en el año 2000, que se habla muy bien de ella en España, y era comprarte un piso. Te compras un piso y bueno, si yo me he comprado mi casa en el año 2000, que se suele decir mucho, pues ahora tendría una casa que valdría tanto. Bien, lo que he hecho ha sido irme al Instituto de Estadística y al Ministerio de Vivienda, porque tenían los datos, hasta cierto año lo llevaba el Ministerio de Vivienda, no de Vivienda, sino creo que era de Fomento, ¿vale? O algo así, y a partir del 2007-2008 lo llevaba el Instituto de Estadística. Y tienen datos de cuál ha sido la variación de la vivienda desde el año incluso 1900 algo, yo he cogido de nuevo 2001, ¿vale? Hasta 2019, el 2020 todavía no lo han incluido, tenedlo en cuenta. Y entonces he dicho, ¿qué pasa si yo me compro una vivienda media de 100.000 euros, ¿vale? Como antes eran $100.000, ahora 100.000 euros. ¿Cuánto valdría en 2019? La conclusión era que valía 189.000 euros, lo cual nos daba una rentabilidad del 89,10%. Fijaros la diferencia, invertir en vivienda en 2000, cuando en principio las viviendas estaban baratas, nos da una rentabilidad del 89,10%, y invertir en el S&P 500 nos da una rentabilidad del 185,63%. Nos hubiera dado esa rentabilidad. Pero sin embargo, si hubiera comprado una empresa típica de dividendos como Johnson & Johnson, ¿vale? Y simplemente hubiera reinvertido los dividendos, la rentabilidad estaríamos hablando del 340,4%. Bien, con esto, ¿cuáles son las conclusiones para mí, desde mi punto de vista? Que el reinvertir dividendos ha funcionado durante por lo menos los últimos 20 años, mejor que indexarte y mejor que invertir en vivienda. Cierto es que todo esto tenéis que pensarlo con ciertas comillas, porque no es lo mismo comprar, cuando he hecho la comparativa de vivienda, comprar una vivienda con una hipoteca que te dé el banco el 100% del dinero, que lo alquiles, saques una rentabilidad, etcétera, etcétera. Hay muchos matices que hay que ver, ¿vale? Sobre todo con el tema de vivienda, endeudamiento, que es más fácil endeudarte para comprar una vivienda que para comprar acciones. Pero si tuvieras el dinero en el bolsillo y volvieras al 2001, ¿vale? La conclusión es, 1 de enero de 2001, vengo del futuro, ¿qué hago con mi dinero? Habría mejores opciones, ¿vale? Podríamos estar hablando, Google todavía no había salido en bolsa, Microsoft, ¿vale? Quizás no las he puesto aquí porque no son típicas de dividendos crecientes, ¿vale? Pero si me dejan elegir entre indexarte al S&P 500, Johnson & Johnson o comprarme un piso, lo mejor hubiera sido Johnson & Johnson y reinvertir los dividendos, ¿vale? Evidentemente, si tú, y lo puedes encontrar, encuentras empresas, generalmente suele pasar con small caps, puedes conseguir rentabilidades mayores. Me explico. Mucha gente, Warren Buffett, Alejandro Estebaranz, ellos afirman que es posible conseguir rentabilidades de en torno al 30-40% anual sin problemas si eres un inversor particular. Y sin problemas lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque para conseguir estas rentabilidades tienes que estudiar por tu cuenta muchas empresas que la gente no siga. Es decir, si yo tengo todo el tiempo libre del mundo, no tengo que trabajar, pues puedo plantearme decir, oye, mira, me voy a poner a estudiar small caps. Y me voy a poner a estudiar las small caps, estudiar las empresas, conocerlas bien y seguramente vaya encontrando joyitas. Y como soy un inversor particular, no necesito encontrar 100 joyitas, necesito encontrar 3 o 4, concentrar mi inversión en esas joyitas, porque además no voy a tener un patrimonio de millones de euros, solo van a ser unos miles, 10 miles
y como mucho 100.000, ¿vale? O incluso 1.000.000 y puedo comprar parte de esta empresa sin afectar a la cotización. Y como la has estudiado mucho y sé que van a ir bien en bolsa porque las he estudiado mucho y la conozco muy bien, entonces sí vais a conseguir rentabilidades pues, superiores al 15% anual. Pero la mayoría de los que invertimos no tenemos ese tiempo. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Pues principalmente a nuestro trabajo. De hecho, si eres una persona joven, lo que más te recomiendo es que te centres en tu carrera profesional cuando eres joven, en tener unos estudios, en tener unos idiomas, en conseguir un trabajo y en irte cambiando de empresa o ir ascendiendo para aumentar tus ingresos, ¿vale? Eso sería lo principal. Y como no queremos dedicarle tanto tiempo o no podemos dedicarle tanto tiempo a la bolsa, lo que hacemos es, o lo que recomiendo yo hacer es ir a lo seguro. ¿Hay mejores inversiones que invertir en dividendos crecientes? Sí, desde luego. ¿Son fáciles de hacer? No lo creo. Entonces, aquí ya cada uno que tome su decisión, que decida si quiere dedicar muchas horas a investigar empresas, que lo puede hacer perfectamente y conseguirá rentabilidades buenas si es bueno, o si prefiere ir a cosas seguras, como puede ser indexarte para no tener ningún tipo de problema, o si quiere invertir en empresas que repartan dividendo creciente. Además, me gustaría hacer una reflexión a todo esto, ¿vale? Normalmente cuando nosotros invertimos, la gente que invierte, por norma general, lo que quiere es evitarse problemas y sustos. Escribí un Twitter esta semana donde hablaba como mi cartera se había revalorizado en las últimas 2 semanas 10.000 euros de valor, algo que realmente me llevó 2 años conseguir tener una cartera de acciones que valiera 10.000 euros. Y ahora que la cartera es más grande, pues va subiendo y va bajando una cantidad más grande. Es normal, es proporcional. Bien, cuando tú inviertes 1.000 euros, por decirlo de una manera, pues puedes o psicológicamente te da igual asumir más riesgo, te da igual, intentas conseguir a lo mejor más rentabilidad, etc. Cuando tienes una cartera que ya empieza a ser un patrimonio importante, yo por ejemplo 100.000 euros lo considero un patrimonio importante, hay otras personas incluso en foros que tienen 500.000 euros, 1.000.000 de euros, estamos hablando de que una caída de la bolsa, si tienes 1.000.000 de euros, del 20%, te supone un piso en Madrid. Y entonces ya empiezas a verlo con otros ojos. E intentas limitar esta volatilidad. Intentas, porque psicológicamente es más duro perder 200.000 euros invirtiendo 1.000.000 que perder 200 euros invirtiendo 1.000 euros. Es por ello que tiendes a ser más conservador. Yo personalmente soy muy conservador con mis inversiones y aún así tengo estas fluctuaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona invierte y no es consciente de estas fluctuaciones? Que se invierte en empresas que pueden subir mucho, que son muy volátiles, cuando caen, porque todo tiene altibajos, aunque la tendencia sea alcista, todo tiene altibajos, lo pasan muy mal, venden las acciones, no duermen. Yo eso es algo que no quiero en mi vida. Por eso intento invertir en empresas muy estables, que a lo mejor, bueno, no son las que más van a crecer, lo asumo, y ya está. Y siempre habrá alguien que haya invertido en Tesla, que haya invertido en Bitcoin cuando el Bitcoin estaba a $200 y ahora está en 60.000 creo que está, pues muy bien, se le felicita, se le da la enhorabuena y se le dice que disfrute y ya está. Y ya para acabar, quería decir que muy posiblemente la semana que viene no haga podcast. El motivo es porque si me seguís en Twitter visteis que hice una encuesta de si os apetecería hacer un directo y estoy pensando en hacer un directo el domingo que viene por la tarde. Imagino que sobre las 6 de la tarde lo iré anunciando en mi Twitter, ¿vale? Será el domingo 28 creo que es. Si lo miro aquí es domingo 28, sí, seguramente haga un directo. Lo haré muy posiblemente en YouTube si no tengo problemas, si no lo haré en Twitch. Y la idea es estar 1 hora más o menos, donde os comento un poco, pues las 5, a lo mejor empiezo con las 5 primeras posiciones de mi cartera, porque yo las llevo en cartera, y os enseño algunas páginas donde podéis encontrar información muy interesante. Un poco de esto ya lo he contado en mi libro, pero quizás hay gente que prefiere verlo en un vídeo. Si os interesa alguna empresa, poder ver sus estados financieros, cómo va, cómo lo hace, ¿vale? Podemos ver alguna empresa interesante
Y comentar, pues hombre, yo suelo cobrar al principio de mes, pues a lo mejor comentar qué empresa veo yo en ese momento que a lo mejor compre yo. Evidentemente no es una recomendación de compra, pero yo tengo que ir mirando, pues, oye, este mes por diversificación temporal que voy a comprar. Y entonces pues comentaré y lo iré viendo, pues lo mismo que hago yo por mi cuenta, pues iré viendo qué empresa a lo mejor está para comprar y qué empresas me gustaría comprar. Lo suelo mirar una semana antes de hacer la compra, veo cómo está el mercado y luego cuando llega esa semana digo, a ver qué han hecho las acciones esa semana, porque eso ha subido un 20%, a lo mejor yo no la puedo comprar, pero puede que haya bajado otra, etcétera. Y nada más, espero que os haya gustado este podcast, me ha quedado un poco más largo, pero creo que es muy interesante ver de vez en cuando este tipo de vistazos al pasado y ver lo que pasa realmente versus lo que dice realmente lo que dice la gente que ha pasado, ¿vale? Conclusión, a mí personalmente indexarte me parece una buena opción si no te quieres complicar la vida, pero aciertar el índice tiene también su riesgo. Si empiezas a diversificar en índices, pues bueno, indéxate al mundo, al broad. Y luego cuando te dicen, bueno, pero es que estás comparando solo Johnson & Johnson o solo 3M con el S&P 500. Bueno, también puedo comparar un conjunto de acciones de aristócratas del dividendo con un conjunto de índices donde incluimos, por ejemplo, también el IBEX 35. Hay que cogerlo todo, pues un poco comparar peras con peras y poder ir viendo, ¿no? Y nada más, lo dicho, espero que os haya gustado, si os ha gustado compartirlo y posiblemente nos vemos la semana que viene en directo. Hasta luego.